Bienvenido a Trayectorias, un espacio de conversación con empresarios que exploran caminos únicos y construyen empresas con propósito. Aquí compartimos historias reales, aprendizajes que no vienen en libros y momentos que marcan la diferencia entre dirigir y trascender. Porque hacer empresa es un camino. Y caminar acompañado lo cambia todo. Bienvenidos al capítulo de hoy. En este episodio hablaremos de los pilares que mantienen el rumbo de una organización, de cómo con el paso del tiempo y a pesar de todas las adversidades, los negocios deben mantenerse firmes y leal a un camino que se decide marcar desde su principio. Para este episodio nos acompaña Gerardo Marcín, de Eras una vez. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Víctor. Gerardo, cuéntanos, ¿a qué se dedica tu empresa? Pues bueno, nosotros desde Érase una vez nos dedicamos a contar historias y principalmente a transformar objetivos estratégicos de nuestros clientes en narrativas extraordinarias. Ese es el propósito que nos mueve. Nosotros somos una casa productora audiovisual y realmente es en lo que estamos enfocados en el día a día. Oye, Gerardo, cuéntanos un poquito de la historia, o sea, ¿qué te llevó a crearla, a involucrarte en esta industria? Es una muy buena pregunta y realmente fue un poco circunstancial. La realidad es que nosotros, y cuando hablo de nosotros, está considerando a Daniel, mi socio, iniciamos al principio un proyecto de televisión por internet. Estoy hablando hace 14 años. No existían los youtubers, el streaming era algo muy nuevo, pero nos dimos cuenta muy rápido que solo estábamos pasando un modelo que ya existía en la televisión tradicional a un canal diferente, que era YouTube. Y en ese proceso nos dimos cuenta que iba a ser muy difícil capitalizarlo y nos empezaron a salir oportunidades para producir contenido. Entonces, ya publicitario. Y ahí fue cuando empezamos a tomar esas oportunidades y vimos en el mercado que no había una solución funcional para las empresas y ahí es donde vimos que teníamos una oportunidad de entrar y pues es lo que hicimos. Oye, Gerardo, en una industria que desde el origen, como tú comentas, puede ser tan abierta en posibilidades, ¿cómo mantienes después de esos 14 años los pilares de la organización? O sea, ¿cómo trazas un eje rector para saber qué línea va a marcar el futuro de la empresa? Pues mira, la realidad es que es un proceso constante, ¿no? Y lo primero que hay que tener muy claro es el propósito, que lo que te mueve, que es lo que platicaba un poquito al inicio cuando nos presentaban. Nuestro propósito es transformar objetivos estratégicos de nuestros clientes en narrativas extraordinarias. Si tienes muy claro qué es lo que vas a hacer y qué quieres conseguir, se vuelve un poco más fácil o bastante más fácil poder mantener el rumbo, ¿no? Digo, sin duda ahorita te lo platico de manera muy rápida y pudiese parecer sencillo, pero ha sido un proceso largo. También el propósito puede ir cambiando según la etapa o el momento en el que estés como empresa, pero al final nosotros esos pilares los apegamos a nuestro propósito. Él es cumple el propósito, suma hacia el propósito y sobre eso vamos discriminando o al contrario, enfocándonos para poder centrarnos en lo que queremos conseguir. Porque, pues bueno, tú bien lo sabes, ¿no? Al final en este camino te pueden aparecer muchas oportunidades o situaciones que pueden parecer oportunidades, pero al momento pueden alejarte de realmente el objetivo que ya te trazaste para conseguir. Ahorita que mencionas este tema de pueden salir oportunidades y te pueden alejar de ese rumbo, compártenos a lo largo de esta experiencia que tienes con la empresa y con los años, ¿cuáles han sido esos momentos en los que se ha puesto en riesgo el propósito original? ¿Cómo han sido esos momentos? ¿Cómo han tomado la decisión para mantenerse fiel a lo que están trazando? ¿Qué nos compartes de esos momentos? Creo que siempre hay puntos, hay momentos, digo, pueden venir desde la empresa o pueden venir desde el entorno. Entonces hay momentos cíclicos o hitos importantes a veces en el crecimiento inclusive, ¿no? Cuando hablamos del crecimiento de las empresas siempre hay hitos como muy importantes que te obligan a que tengas que cambiar la forma en la que haces las cosas. Pero si tú tienes muy claro el propósito, el cómo las haces, no es tan relevante. Digo, es relevante sí, para optimizar, para tener un proceso claro, pero pero mientras no pierdas de vista el objetivo que estás persiguiendo, el propósito que persigues, puedes mantener el rumbo. Entonces, digo, en los últimos años han habido momentos, pues vamos a decirle, muy críticos, como la pandemia pues, hace unos años, y ahí, pues bueno, pues tuvimos que evolucionar, o sea, nos vimos obligados a hacer muchos cambios en los procesos
tuvimos que brincamos un proceso híbrido, metimos y llevamos un control mucho más preciso en cuanto a indicadores. O sea, nos vimos obligados a evolucionar, a transformarnos y en esa evolución, pues bueno, empiezan a aparecer algunas cosas que pueden parecer que tienen toques atractivos, pero insisto, ¿no? Y puede parecer repetitivo, pero cuando tienes claro hacia dónde vas, eso te permite y te ayuda para seguir el camino. Entonces, en ese camino salieron esas oportunidades, o bueno, te empiezan a salir oportunidades, te ves obligado a cambiar, empiezas a hacer las cosas de manera diferente, pero lo importante es poder mantener el foco. Y eso es el core del negocio, es entender hacia dónde vas y por qué lo quieres hacer. Al principio de esta temporada, Gerardo, en el primer episodio platicábamos del impacto del cambio de estas decisiones, que ya no solamente el propio director o el dueño del negocio termina siendo influenciado por las decisiones que se toman. Hay todo un equipo de trabajo que en función de cómo se toman decisiones de ajuste, de modificaciones, pues tienen que adaptarse. Eh, Correcto. ante los momentos que nos platicas, ¿cómo manejas el transmitir estos cambios a la operación para mantenerla pues, en línea con lo que se está buscando y que no se perciba un caos, un desorden? ¿Cómo manejas esta gestión del cambio en la empresa? Pues eso siempre es un reto y al final hay que tener mucha cercanía con el equipo. O sea, hay que trabajar completamente de la mano, estar muy cercanos, comunicar. O sea, hay un tema de cultura que se tiene que trabajar en el día a día. O sea, al final, los que están operando o están en el trabajo cotidiano son tu equipo de trabajo, tus colaboradores. Y si no hay claridad, pues si tú no tienes claridad como director o como socio, como dueño, pues no necesariamente ellos tienen que tener claridad, porque si tú estás confundido, o vamos, no vamos a usar la palabra confundido, pero digamos, no tienes claridad, no sabes hacia dónde estás yendo, o estás dando bandazos, estás yendo de un lado a otro, pues sin lugar a dudas eso pues, se permea, la gente lo percibe, y ahí lo que hay que hacer es tener muchísima comunicación. Por eso la relevancia es qué tan claro tienes tú el rumbo que quieres llevar, es hacia dónde estás yendo, trazas una estrategia, te apegas a eso y de ahí tienes que tener conversaciones con tu equipo. O sea, al final tienes que hacerles saber cuál es el propósito de la empresa, cuáles son los valores que los mueve, cuál es el camino que se va a tomar y cuál es la forma de llegar a lo que quieres. Entonces, cuando ya los tienes bien aterrizado y muy claro, se vuelve muy claro y muy Ujú. aterrizado también para el equipo. Claro, eso tienes que mantenerlo en una comunicación constante. No es nada más converso con el equipo una vez y ahí queda. No, tiene que haber una comunicación constante porque las cosas van cambiando. Entonces tienes que estar muy, muy de cerca recurrentemente para que no se desvíe en algún punto o se pierda el propósito que se está buscando. Hablas mucho de darle esta claridad al equipo de trabajo y concuerdo con esa cercanía y con ese tiempo dedicado para tratar de aclarar las cosas en el camino. Pero pues también en muchas ocasiones el propio director o el dueño de la empresa, él mismo puede perder claridad del entorno. Él mismo puede, ante lo que está pasando alrededor, pues desconocer cómo lo abordo, cómo lo enfrento. Tú personalmente, ¿cómo has manejado esos momentos para que previo a darle claridad a tu equipo, tú puedas tener claridad de cómo bajar esa comunicación? Ahorita lo que mencionas es un punto importantísimo, ¿no? Porque sin duda no, las respuestas no llegan por iluminación. Mm. O sea, es un tema de trabajo y es un tema también de, hace un momento platicábamos de cómo van cambiando las cosas, ¿no? Cómo van evolucionando, o cómo hay ciertas situaciones que se dan en el entorno que pueden cambiar por completo las reglas del juego en la industria en la que estás. Entonces, ese es un proceso que tienes que hacer un análisis muy crítico, muy profundo, pues si estás con tus socios también, si tienes un consejo, con el consejo, si no tienes consejo, pero pues acercarte a algún mentor, algún Ujú. coach. O sea, tiene que haber una comunicación recurrente, importante y muy honesta de las situaciones y de cómo se le va a hacer frente a eso, ¿no? O sea, realmente tiene que haber un proceso de análisis significativo para volver a tener claridad. Es normal, digo, no debería de suceder, pero normalmente sucede, es una realidad, eh, que en el camino volvemos a lo mismo, ¿no? Te puedan salir ciertas situaciones, pueden parecer buenas oportunidades o hay cambios en la industria y entonces ahí puedes empezar a perder un poquito el foco de repente, pero si te apegas al plan es volver y regresar. Y de allá, cuando existe esa confusión, lo importante y no hay claridad en el plan,
lo importante es sentar a hacerlo. Y eso se tiene que hacer, pues son horas de trabajo. Nosotros ahorita en el proceso, en este último proceso que llevamos, nos llevó más o menos 6 meses poder aterrizar con mucha claridad nuestro propósito y de ahí después tuvimos una presentación con todo el equipo. Entonces también se vuelve un tema de cultura Ujú. que para poder mantener y transmitirlo, ¿no? Y en el tiempo, independientemente que pasen y cambien los equipos de trabajo, la cultura pueda permanecer, pueda permear y que también el objetivo que se persigue se mantenga. Entonces, al final, digo, para resumirlo, es mucha comunicación, mucho trabajo de introspección, mucho trabajo de análisis, pero muy honesto. O sea, hay que ser brutalmente honestos y hay que alinear lo que realmente quieres conseguir. Y creo que el punto que mencionas de esa carga de trabajo personal del director, ante un entorno que puede no darle claridad a la situación, pueden haber variables, como en su momento comentabas lo que pasó hace unos años de la pandemia, tecnologías que pueden impactar la industria. O sea, tú como director tienes que ser el primero de decir, antes de bajar una instrucción o comunicar algo, ¿cómo me aclaro? ¿Cómo llego a esa introspección? ¿Cómo eh, me informo con terceros? ¿Cómo reboto? Para que ya cuando decida vayamos hacia lo que se busca. Dentro de este camino, Gerardo, seguramente muchas decisiones que se van tomando, algunas salen bien y algunas salen mal. Eh, con el paso del tiempo, ¿cómo decides a qué darle continuidad? ¿A qué decir, oye, esto que estamos intentando probablemente ya no funcionó o ya no es momento en la industria, pero yo creo que esta oportunidad tenemos que mantenerla, siempre manteniéndolos fiel al propósito que estamos buscando? ¿Cómo descartas y cómo mantienes las ideas a las que les vas a dar continuidad? Pues tiene que ir de la mano de los resultados. O sea, al final también cuando tú exploras un camino o una idea o una oportunidad, tienes que trazar los resultados que estás buscando, si no, no hay manera de saber si está funcionando o no. Hay una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero que es lo que no se mide no se mejora. Entonces, al final del día, si no tienes claridad en si está funcionando o no está funcionando, pues cuándo es un buen momento para dejarla o para continuar, pues ya se vuelve un poquito a feeling o con experiencia, pero digamos, la realidad es que el camino debería de ser que cuando tú ves una oportunidad y la estás explorando, es cuáles son los objetivos y en cuánto tiempo lo vas a lograr o en cuánto tiempo estás esperando esos resultados, cómo se va a ejecutar, o sea, tener un plan aterrizado para poder ir midiendo en cada una de las etapas y que tú puedas tener con claridad cuáles son los objetivos deseables que quieres alcanzar. Entonces, cuando tú llegues a tu primera etapa, vamos a decir un primer trimestre y haces una evaluación, allá ya con mucha mayor claridad puedes decir esto es una oportunidad o no es una oportunidad. Y entonces desecharla o dejar de apostarle o seguir empujando. Y digo un trimestre, pero pueden ser 2 o 3 según el tiempo que se considere para la implementación y la ejecución de esa estrategia o de esa oportunidad de negocio. Y yo creo, claro, con todo esto que nos vas compartiendo en el episodio de hoy, eh, vamos hablando de un enfoque de gestión de negocio. Para poder empezar a finalizar el episodio, Gerardo, me gustaría poder indagar un poco en, creo que hay dos perfiles que se pueden tomar en el desarrollo de empresa. Un perfil que esté muy enfocado en únicamente la generación de riqueza, que ese perfil que únicamente esté enfocado en generación de riqueza, pues es muy fácil hacer bandanas aleatorias, salirte de una industria, pasarte a otra. Y mucho de lo que nos compartes hoy es lo contrario, es cómo me mantengo fiel a una línea de negocio, cómo mantengo la visión dentro de una industria y todo lo que el entorno vaya cambiando va alimentando mi involucramiento en la industria, mi entendimiento. Con toda la trayectoria que nos compartes hoy, Gerardo, para finalizar, ¿qué, qué aprendizaje o qué experiencia nos puedes dejar de lo que significa hacer empresa desde un enfoque único de negocio y con línea versus hacer empresa solamente por las oportunidades que salen sin trazar una línea clara de qué estoy buscando? Pues bueno, al final el camino es más fácil. O sea, cuando tienes una estrategia y un rumbo trazado, es más fácil, no en la ejecución o en conseguirlo, es más fácil en cuanto a que tienes absoluta claridad de hacia dónde vas. Cuando no, pues todo puede brillar. Y al final del día, digo, yo digo con total transparencia y honestidad, nosotros en un inicio de los 14 años, no quiere decir que desde el día uno teníamos la estrategia totalmente planchada, ¿no? O aterrizada. Ha sido un proceso que conforme se ha dado el crecimiento,
y hemos evolucionado y la empresa se ha desarrollado, es que es algo que ya desde hace varios años hemos estado trabajando y recurrentemente pues en nuestra planeación estratégica lo integramos, ¿no? Pero en un inicio era, bueno, hoy, ¿qué hacemos, no? Digo, nosotros empezamos como una casa productora, pero en algún momento hacíamos redes sociales, que eso muy rápido dijimos, ya no. Ujú. Entonces, a lo que voy es, sucede y en ese camino puedes ver esas oportunidades, pero llega un momento en el que tienes que decidir a qué te quieres enfocar. Y algo importante viene desde dónde das valor, porque cuando entiendes desde dónde estás dando valor y qué es lo que tu cliente valora, entonces empiezas a ir sobre ese segmento, empiezas a ir sobre ese nicho. Hay una frase que dice que la riqueza está en los nichos. Entonces tú tienes que encontrar tu nicho, porque tienes que llegar y hipersegmentar a tu cliente para conocerlo perfectamente y darle una solución que le dé valor. Entonces, ese es el camino. Yo lo que veo es que tener una estrategia te aclara el panorama y te permite en un camino más fácil en cuanto a ya sé hacia dónde voy. De la otra manera, se vuelve un universo muy grande. ¿De a quién le hablo? Pues todos pueden ser mis clientes. Oye, ¿dónde están las oportunidades? Pues es que tengo un montón de oportunidades. Entonces, pierdes poco y te diluyes. Gerardo, te agradezco mucho el aprendizaje que nos compartes hoy. Creo que este mensaje con el que cierras marca un hito de que nadie está exento de pasar por este momento de volatilidad y de averiguar, pero repito lo que mencionabas, creo que llega un momento en el que hay que decidir. Te agradezco mucho, Gerardo, por la experiencia que nos compartiste el día de hoy. A quienes nos escucharon, igual gracias por haber estado presentes y nos vemos en el próximo episodio de Trayectorias. Gracias, Gerardo. Gracias, Víctor. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Cada trayectoria es distinta, pero todas nos dejan algo para reflexionar. Porque hacer empresa es un camino y caminar acompañado lo cambia todo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Trayectorias.